Saludos a todos, sean bienvenidos a nuestro programa de Enciende, el podcast de nuestra Iglesia Centro Cristiano Internacional. Estamos muy emocionados de estar en este episodio porque, como van a ver, estamos internacionales. Por primera vez, el Señor nos ha abierto puertas con Pastor Michael, que les voy a dar el espacio acá que les salude. Pero estamos acá en Perú y estamos muy emocionados de poder traerles este episodio para que también conozcan un poquito de nuestro pastor acá en Perú. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Imara. Es un gusto poderles tener, Imara, aquí en Perú y un gusto también estar este día con ustedes en este podcast. Les saludo. De verdad que ha sido una gran bendición y, pastor, quizás no le comentamos anteriormente porque estábamos planeando, ¿verdad? Pero mis compañeros allá, Elvis y Juan Pablo, ¿Mm? habíamos comentado de poder hacer un podcast internacional. Y cierto que ellos pues no están en esta vez, pero sí esperamos que no sea el primer podcast que hagamos acá y tampoco que voy a estar yo acá sola, sino que esperamos que podamos oficialmente, ¿verdad?, tener una grabación con el equipo. Chicos, les extrañamos, pero sí, después de un año creo que se cumplió la idea que nosotros dijimos que era una idea loca, ¿verdad? Y le preguntamos a Pastor Nelson y él nos había dado la luz verde de poderlo hacer si se daba la oportunidad. Pero no se dio en ese momento y miren, acá estamos. Yo creo que sobre sus deseos son los deseos de Dios. Creo que este es el tiempo de Dios. Así es. Sus anhelos el Señor ha podido dar y me siento, después de escucharte, me siento muy bendecido porque estaba dentro de los planes de Dios. Entonces, eso es una gran bendición. Nosotros estar en la mente de Dios y el Señor usando nuestras vidas. Para mí es ah, una gran bendición tenerles y vamos entonces esta noche a hablar de lo que hemos venido a hablar. Sí, se abre el espacio para poder venir a decir, el programa comenzó durante una temporada que era una situación que no solamente estábamos pasando en nuestra nación o en nuestra iglesia, sino que era algo global. Mm. Que yo sé que también acá en Perú lo experimentaron y pues de esa situación nace este programa también y gracias a Dios ya vamos por 3 años. Wow. Entonces el Señor ha sido fiel Bueno, y si estamos acá, pues ya vemos la fidelidad de Dios que se ha extendido a poder tener un programa que está fuera de la nación donde comenzamos. Y es lo que queríamos hablar en este tiempo, ¿verdad? De poder tocar el tema de cómo ha sido este tiempo después de esta situación global, cómo ha sido el tiempo en la iglesia, ¿verdad? sí, Porque muchas cosas cambiaron y muchas situaciones llevaron para, una, sacarnos de nuestra comodidad, sí, dos, a encontrar nuevas estrategias. Y tres, creo que es poder ver también y recordar que sobre todo el Señor reina y bueno, Él nos guarda. amén. Yo- Y muchas de las cosas que han cambiado han venido a quedarse. Entonces, la Sí, iglesia entró en ese tiempo, en esa transición, pero nadie creíamos que esa transición era para ya ser adoptada, ¿no? Y sí, entonces ahí hubieron muchas implicancias, porque todos nos preparamos por algo temporal, perdón, pero en los planes de Dios era algo que iba a permanecer. No sabemos hasta cuándo, pero el Señor ha sido bueno en medio de ellos, ¿verdad? sí. Todo ello. Dios ha sido demasiado bueno y yo creo que para dar inicio con la palabra de Dios, el versículo que se me viene a la mente es Filipenses 1:6. Oh, Es la obra, la buena obra que Dios ha comenzado con cada uno de nosotros, Él la va a terminar. sí, Señor. Así Y es. si nosotros estamos, el Señor nos ha dado la oportunidad de estar compartiendo en estos momentos, es porque Él todavía está perfeccionando esa obra. Amén. Dios siempre va a cumplir lo que Él ha dicho, Él siempre va a terminar lo que ha comenzado Así es. y nada lo agarra a Él de sorpresa. Sí. Eso lo tenemos como bien claro, ¿verdad? Que a Dios nada le sorprende ni lo agarra desprevenido.
Y todo lo que Él permite, Él lo permite para bien, porque también me recuerda a Romanos 8, Amén. 28, ¿verdad? Que todas las cosas obran para bien para todo aquel que le ama y es llamado de acuerdo a su voluntad. Wow, y es importante entender que Dios no actúa a través de casualidades, ¿no? Sino causalidades, ¿no? El Mm, Señor, eh, aunque para nosotros todo este tiempo eh, de emergencia sanitaria nos tomó por sorpresa, pero nada de esto tomó sorpresa para Dios, ¿verdad? Y de eso queremos hablar un poquito este día. Entonces el Señor estuvo en control y el Señor está en control en todo lo que venga en la pandemia y post pandemia. El Señor sigue en control de su iglesia y su iglesia sigue hacia adelante. Y justo yo esta noche meditaba sobre las implicancias sobre la pandemia COVID-19, cómo actuó para la iglesia. Y justo tú me preguntabas también en esta semana cómo, cómo esta pandemia ha afectado o qué cambios han habido en su iglesia. Y yo pensaba el día de ayer y yo miraba que esta pandemia ha sido bien difícil, pero nos ha podido revelar fortalezas de la iglesia, sí. la fortaleza de la iglesia, pero también las debilidades. Y nos ha traído una gran lección para nosotros, y es lo que este día queremos hablar un poco, creo. Y qué bueno porque yo creo que las personas que nos han escuchado anteriormente han visto la perspectiva de un miembro o de una miembro de una Sí. iglesia, pero Dios nos está dando la oportunidad ahora también ver el punto de un pastor, Ujú. porque yo creo que ahí cambia un poquito. Mm. Ya poder escuchar el punto del pastor y quiero abrir el espacio también si hay algunos pastores que nos estén escuchando, algún pastor que puede llegar a encontrar esta transmisión, que voy a abrir un paréntesis, pastor. Sí. Nuestro programa sale por medio de las páginas de Facebook de nuestra Iglesia Centro Cristiano Internacional, al igual a como nuestro canal en YouTube, Prédicas CCI. Entonces, si alguna persona llega a encontrar esta transmisión y es un pastor, un ministro, nos gustaría que abra su corazón Ujú. y si en algo se identifica con lo que usted está comentando o va a comentar, que lo vea la oportunidad que Dios le da, ya sea de obtener una confirmación o ya sea de o sentirse apoyado, que él o ella no ha sido el único que tal vez ha experimentado o que ha podido llegar a ver estas fortalezas o debilidades que pudieron haber sucedido durante este tiempo para la iglesia. Entonces, pastor, el tiempo es de usted. Sí, pensando en lo que hemos vivido y pensando en lo que ahora estamos experimentando en esta pandemia, Mara, vino a mi mente Lucas capítulo 21 y aquí nos habla de la pronta venida del Señor, ¿verdad? Y particularmente yo me enfocaba de cuando estaba meditando en la palabra del Señor en los versículos, está por aquí, versículo 10 del capítulo 21, dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Jesús hablando de su pronta venida, estas señales que presenciaremos, el mundo presenciará. Pero en el verso 26, perdón, ¿verdad? Nos dice más adelante, dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación, miren lo que nos dice, de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y dice, y cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué nos dice la Escritura, Aymara? Erguíos. Wow, esto es tremendo. Erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención, ¿qué nos dice? Está cerca. Sí. Entonces, con este verso en mente y hablamos este día, pues lo que hemos experimentado nos ha revelado la condición de la iglesia.
¿no? Y lo primero que quiero conversar y podemos conversar es la fortaleza que hemos podido encontrar a través de esta pandemia. Amén. Hemos podido mirar, por ejemplo, yo tenía algo, la capacidad de adaptación. No sé Oh, si te has sí, dado cuenta. sí. Wow, cómo, vamos a decir así, la iglesia demostró una gran capacidad de adaptación. Te comentaba un poquito Amén. que cuando esta pandemia inició, ah, los que hemos estado en el pastorado nos sentamos y dijimos, ¿qué hacemos? Mm, Necesitamos seguir congregando a la iglesia, necesitamos seguir cumpliendo la gran comisión y avanzando hacia adelante. Quizás muchos miembros de la iglesia o hermanos de la iglesia se sentaron a mirar los temas familiares también y ver cómo van a salir adelante en sus labores, porque eso fue el común denominador que se veía por las redes sociales. Muchos estaban con mucha expectativa, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Pero como pastores, lo primero que viene a la mente nuestra, sí es nuestra familia, pero el encargo que Dios nos ha dado es de guiar la grey del Señor. amén. Y nos tocó implementar. Yo recuerdo que en ese año que inició todo era mi oficina. Y mi oficina se convirtió en un lugar de grabación. Todo, mi esposa subía a llevarme el desayuno y me encontraba grabando. Después era la hora del almuerzo y me encontraba editando lo que había grabado. Pero en todo ello hemos visto que estas circunstancias, esta transición, nos ha dado a conocer que la iglesia ha tenido la capacidad de adaptación humana. Wow, eso es un buen punto. Sí, Y aquí vemos lo que mencionamos al principio, ¿verdad? Romanos 8, sí, de que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor y son llamados de acuerdo a su propósito y voluntad. Porque nosotros no nos damos cuenta de la capacidad que Dios nos ha dado hasta que nos hemos encontrado a usar wow, esa sí, capacidad. Entonces, nosotros no nos damos cuenta qué creatividad Dios nos ha dado sí, hasta que nos encontramos necesitando la creatividad. definitivamente. Y muchas veces usted toca este punto porque vemos personas que no nos gustan los cambios. Mm, Habemos personas que nos gusta tener ya un método y si ha funcionado y es efectivo, nos quedamos con ese método sí, y nos acostumbramos. sí, Yo estaba viendo, yo tengo la nueva traducción viviente sí. y en el versículo 26 dice una palabra que me dejó pensando y ahora lo agrego a lo que estaba comentando. Dice, la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Mm, Y yo creo que en este tiempo muchos de nosotros fuimos sacudidos. así es. Algunas personas no reaccionan de la manera más cómoda siendo sacado de su área de confort. Sí. Eh, bueno, yo siempre lo he comentado aquí en el podcast, yo no era una persona de estar enfrente de una cámara, Ujú. mucho menos estar hablando, ¿verdad? Wow. En público. Entonces, todavía me da nervios, pero me he adaptado Wow. No, al punto de que, no teniendo a mis compañeros aquí, chicos, les extraño porque no, ellos me ayudan y me apoyan y me dan como esa seguridad, ¿verdad? De que, ok, no estamos, pero mire acá, estamos fuera del área y ya no me sentí tan aterrada a la cámara como al te inicio. sientes como en casa. Estoy Gracias. en casa. Bienvenidos a casa. Ahí está. Pero sí, su punto acá es bien, bien clave porque ¿cuántos de nosotros fuimos sacados de nuestra área de Sí, confort? sí, Y si hay alguna persona que nos está escuchando que todavía está tratando de adaptarse a lo nuevo, que todavía tal vez no ha llegado completamente a abrazar así es. el proceso en el que el Señor nos está llevando, le invitamos Sí. a que se disponga a todo lo que Dios puede hacer, Amén. porque Dios es un Dios tan ilimitado y estas oportunidades no surgen todo el tiempo. Así es. Somos una generación tan bendecida en el sentido de que el Señor en medio de dificultades nos abre oportunidades. Amén. Oportunidades no solamente para uno crecer, para uno conocerse a sí mismo más, el potencial que Dios nos ha dado, sino para bendecir a otros también. Porque regresemos antes, ¿verdad? Sí. Si digamos los medios digitales no estaban tan
accesibles o tan, no era un trend o no era una moda. Sí, ¿Cuántas personas pudieron habernos recibido una palabra de una persona que se pone enfrente de una cámara a ministrar? así es. Ah, Trayendo esto en mente, todas estas herramientas que ahora son parte de la iglesia estuvieron siempre allí, Sí. pero esta situación que vivimos nos ha llevado a poder usar las capacidades que el Señor nos ha dado. Y dijiste algo clave. Solo viene a mi mente el libro de Hechos, ¿verdad? Cuando los apóstoles fueron enviados a hacer la misión del Señor, ¿verdad? El Señor les dijo que tienen que ir a alcanzar la gente que está a su alrededor, pero también la gente que está afuera y el mundo entero. Y entendemos los que hemos leído la Escritura, que ellos se quedaron en Jerusalén. Pero el Señor se encargó de usar las circunstancias, la persecución. ¿Y a dónde crees, y Mara, que fueron? A los lugares que el Señor les dijo. Y el Sí, Evangelio fue. ya. Entonces, y ahí vemos a un Pedro, ahí vemos a los apóstoles Sí. cumpliendo. Quizás tuvieron temor, quizás inseguridades, no nos detalla la Escritura, por qué no salieron, o quizás como tú mencionaste, se conformaron con lo que tenían. Pero la Ujú. situación los llevó a ver su verdadera capacidad, Sí. ¿verdad? Entonces yo creo que este tiempo el Señor nos ha demostrado que nosotros somos hombres y mujeres que Dios ha puesto grandes talentos cuando hemos nacido y dones para la edificación. Y hemos visto correr la iglesia. Y lo segundo que viene a mi mente que no solo es esa capacidad de adaptación, sino que hemos visto una iglesia solidaria, el servicio de la iglesia. A mí me ha sorprendido ver hermanos que nunca pensé ver subirse a nuestra combi que teníamos prestada y llevar alimento y decir, yo quiero ir. Wow. Entonces, esta pandemia también ha podido relucir el corazón de servicio de la iglesia. Quizás no todos, pero hemos visto un remanente con un gran deseo de servir al prójimo. Ahorita que usted menciona eso, porque es un atributo de Oh, Dios. sí. Me recuerda lo que Jesús dice en Mateos 11:29, donde dice, primero, bueno, el 28 dice, ¿verdad? Que vengamos a Él todos los que estamos cargados, cansados, trabajados, que recibamos el yugo de Él porque es Sí. fácil y ligero, ¿verdad? Parafraseando. Pero el versículo 29 dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y yo creo que este tiempo despertó en cada uno de nosotros, globalmente, los hijos de Dios, un corazón humilde y compasivo. Porque si nosotros vemos, podemos muchas veces caer en afán Sí. y seguimos nuestro diario vivir. Bueno, Y muchas veces nos volvemos egoístas, sí. porque solo nos enfocamos en nuestro entorno, lo que está alrededor de En nuestras nosotros, necesidades. nuestras necesidades, y seguimos con nuestra vida. Pero el Señor nos manda también a amar Ujú. a nuestro prójimo, a amar a nuestros enemigos. Sí. Son invitaciones y mandatos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para poder mostrar el amor de Él a la humanidad. Y estas situaciones surgen para despertar eso interno en nosotros. Am, el Señor, yo estoy convencido que este tiempo Dios nos ha dado la oportunidad. Yo Ujú. siempre veo que las situaciones para la iglesia y ya como pastor de esta congregación en Ventanilla, Callao, ya las adversidades son oportunidades, Simara. Así es. Ok, Dios nos dio la oportunidad de demostrar el amor tangible de Dios a la gente. Amén. Yo sé que amo la iglesia, amo a mis hermanos, soy miembro de la iglesia porque creemos que los pastores estamos fuera de la iglesia, estamos en la misma carrera que toda la Amén. iglesia, pero algo que sí debemos entender que muchos nos adaptamos a las cuatro paredes. Era necesario que el mundo conozca el amor tangible de Dios. Y la única manera de mostrar amor hacia Dios es cuando servimos a nuestro prójimo. Y eso llevó, yo recuerdo que salíamos a evangelizar a los hospitales, imagínate, Mara, salíamos con mascarilla, protector facial, íbamos y hablábamos la palabra de Dios y pedíamos los números telefónicos, los agregábamos y le mandábamos el texto
Y eso era a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde la persona me respondía y me decía, pastor, estoy ahorita ingresando a, a, a la sala de COVID, tengo COVID. Wow. Ahora, esto impactó mi corazón. Contar este testimonio y no ver a la iglesia regresar de temor, sino la iglesia decir, entonces necesitan de Dios. Y comenzamos a salir los sábados, comenzamos a salir los fines de semana y muchos se convirtieron, muchos aceptaron a Dios. Entonces, am, esta pandemia demostró que la solidaridad de la iglesia, el amor hacia el servicio. Wow. Y eso es lo que Jesús nos manda a cada uno de nosotros a servir, Amén. porque Él no vino a ser servido, Sí, Él vino a servir. sí, Señor. Entonces, esa característica es el carácter de Dios. Así es. Y yo creo que estas oportunidades Ujú. que el Señor nos permite son oportunidades para forjar en nosotros el carácter de Él. Así es. Porque eso somos llamados. Ya, Sí, nosotros Señor. normalmente somos llamados a ser hijos de Dios y Sí, tener un título de ser hijo de sí, Dios, sino a reflejar el carácter de Cristo acá en la tierra. sí, Y estas oportunidades, como usted le llamaba, son oportunidades que forjan el carácter de Cristo en nosotros para alcanzar a sí. otros que todavía no han llegado a los caminos del Señor. Imagínate, Mara, cuando yo iba, porque ya nos tocaba coger un bus, un auto, y a mí me gustaba conversar. Bueno, tú me conoces, Mara, que una de las cosas que hago bien es comer, es reír, y la otra cosa es hablar. Y yo hablaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Y ya cuando estábamos saliendo de la pandemia, y muchos, algo que había un común denominador de todas estas personas que habían estado en UCI o que habían pasado situaciones era, le doy gracias a Dios. Wow. Yo se los puedo decir, si los que me están escuchando quizás concuerdan conmigo, y Mara, o tú también, pero no había nadie que pueda decir gracias a mi dinero, Así gracias a es. mis fuerzas, gracias porque tuve la habilidad. No, gracias a Dios. Aunque quizás muchos de ellos no están congregando, pero esto me lleva al siguiente punto que creo que es muy importante, que este tiempo de la pandemia ha servido para un crecimiento espiritual para la iglesia. ¿Por qué? Porque en este tiempo de cuarentena incentivó a muchos a profundizar en su fe. Ujú. Yo reconozco que el primero que evaluó su situación fue mi vida. Ujú. Yo siempre voy a decir que el miembro más difícil de pastorear la Iglesia Centro Cristiano Internacional de Ventanilla soy yo, El pastor. el pastor, soy yo. Y tuve que sentarme a evaluar, sí, Ujú. mi compromiso con Dios, mi compromiso primero con Dios, con mi familia, con la iglesia. Y yo creo que he podido mirar de primera mano que esta pandemia así ha traído un crecimiento espiritual. Las personas al mirar que el dinero, los recursos y cualquier oportunidad que ellos creían en un momento que podían salvarle la vida, ellos veían que no se podía. Ujú. Entonces, obviamente, en un desorden de prioridades, muchas veces nosotros como seres humanos, cuando Dios debería haber sido el primer lugar, fue el último. Y Dios a través de esta pandemia nos Sí, demostró que Él era el único, el único. Amén. que nos podía restaurar, sanar, levantar. Entonces hemos mirado que ha incentivado a muchos a profundizar en su fe a través de la oración personal y el estudio de la Biblia. Así es. Wow. Fue un tiempo de gran enseñanza, reunirnos a orar, a buscar de Dios, a pedir su dirección, a decir, Señor, ¿hasta cuándo? No sabíamos hasta cuándo. Entonces, Sí. eso hemos visto eh, en las personas, en la iglesia de Cristo, eh, en que la fe fue real, porque algo que también hemos podido mirar un poco y vamos a ver es que lo superficial que muchas veces es nuestra fe. No tenía raíces. Sí, ¿Te es acuerdas cierto. del sembrador? La Sí. parábola del sembrador dice que la semilla muchas veces cae en lugares y hablando de las personas, ¿verdad? Donde las emociones es lo que Ujú. domina nuestras vidas. Sí. Entonces, aquí hemos visto una iglesia afianzándose, creyendo en su fe real. Ujú. No había opciones para jugar en la pandemia. Ahí no No. había, no podíamos jugar a la iglesia. Teníamos que tomar a Dios
como, como lo que Él es, el verdadero refugio para nuestras vidas. Y eso me lleva a meditar en lo que usted dice, en el sentido de que en las oportunidades que Dios permite para nuestra vida es donde Él se revela. Sí, sí, Porque lo que usted ha comentado ahorita es solamente Dios revelándose a su iglesia, amén. mostrándose como el único Dios, Sí, como lo dice su palabra, no hay ningún otro sí, Dios. Señor. No debemos de doblar nuestra rodilla a Sí, ningún otro Dios, sí, solo es Él. Y Dios dio la oportunidad de revelarse a su iglesia, amén, a su novia. amén. Iniciaba con Lucas, ¿verdad? Sí, Y habla de la venida de Cristo y sabemos que no, no sabemos el cuándo, el cómo y el dónde, ¿verdad? Y sí, todo eso, pero sabemos que viene. sí, Señor. Y ahora, lo que usted comentaba, Dios revelándose a su iglesia, preparando a su novia, porque su venida está cerca. Sí es. Y si sabemos, la escritura lo dice, que si Dios no ha venido, no es porque Él es tardo Ujú. en venir, sino porque está esperando que su novia esté lista y no quiere que nadie se pierda. Sí es. Entonces, estas oportunidades nos deberían Sí, de empujar a sí, acercarnos a Dios. amén. Y sí, con la iglesia no tuvo otra opción. Sí, Ya los templos, nos dimos cuenta que los templos físicos no eran solamente el único lugar donde el Señor nos quería congregando. O sí, sea, aprendimos de que la iglesia se lleva en casa, sí, la iglesia se puede llevar en tu cuarto, sí. solas, la iglesia se puede llevar en el baño si es necesario. Sí, sí. En el lugar que usted pase más tiempo. o en la parte de su patio, meditando, orando, hablando con Dios, porque eso es la oración, Sí, una conversación con Dios. amén. Hay diferentes estilos de oraciones, Sí, diferentes propósitos por lo cual oramos y de sí, acuerdo a eso, pues uno se ajusta a la oración. sí. Pero la oración es una conversación con Dios y nos dio la oportunidad de poder comenzar a conversar con papá, De tener una fe genuina, de hermano. tener una fe que tal vez en otro tiempo no Sí, teníamos. sí. Y yo estaba en el devocional de las mujeres. Esta semana me tocó Efesios, no Efesios, perdón. Me tocó Primera de Tesalonicenses 5. Y el versículo 23 me impactó porque al inicio de la epístola, Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que él ora por ellos. Amén. Pero va cerrando el libro o la epístola en el versículo 23 de Primera de Tesalonicenses 5, él comienza su oración. Él eleva una oración para la iglesia y me impactaba porque la oración de Pablo fue llamando a la iglesia a una santificación, Amén. a una purificación. Porque en ese capítulo habla de la venida de Cristo. En el capítulo anterior hablaba con respecto a la resurrección. Sí, Pero en el último capítulo de esa epístola habla de la venida de Cristo, incitando a la iglesia a prepararse sí. para la venida. Ujú. Y parte de esa preparación es la santificación, Sí, la purificación. sí. Y muchos de nosotros en este tiempo de relacionarnos con Dios ya más íntimamente, ese uno a uno con Dios, el Señor está purificándonos. Y eso me gustaría pensar que fue uno de los propósitos por lo cual Dios permite oportunidades Por supuesto que sí. para que su iglesia sea purificada y santificada y llegue a estar preparándose a no tener manchas ni arrugas para cuando su venida ya esté lista. Definitivamente entendemos que la Biblia usa algunos términos para darnos a entender metáforas, quizás, como Ujú. el oro, ¿verdad? Sí, Que es refinado, pero usa un elemento importante que es el fuego. sí. Bueno, Mm, nosotros queremos a toda costa huir de las pruebas y las dificultades. Yo he escuchado oraciones que me parecen muy graciosas donde le piden a Dios, Señor, por favor, quita todo esto de mí. Y cuando no debemos decirle a Dios que quite las adversidades o las pruebas, debemos pedir a Dios que nos prepare para enfrentarlas. sí, Yo siempre pienso en esto cuando vienen las dificultades a mi vida, ¿verdad? Es como un puente que cruzar, ¿verdad? De este lado a este lado hay un puente, pero nosotros queremos pasar, engañar a Dios y querer pasar linealmente por debajo de ese puente. Pero ¿saben qué va a pasar?
es que simple y sencillamente el Señor nos va a regresar al punto de partida, porque ese no es el camino. El camino es sobre el puente. Entonces, aunque tome más tiempo, ese es el camino. Entonces, creo que este tiempo de COVID ha sido un proceso que era necesario Ujú. para que Dios pueda mirar nuestro compromiso, Sí, un cristianismo real. Pero también en este tiempo, Imara, hemos visto y veíamos que la iglesia se adaptó e innovó. inno- ¿Cómo poder hacer innovación. iglesia? ¿No? Yo me pongo a pensar Sí. y hemos experimentado nuevas formas de llevar el evangelio, ¿no? Que nunca pensábamos. Aquí entre nos, yo sé, quizás hay algún pastor que en algún momento pensaba que las redes sociales son del diablo, ¿no? Y yo le escuchaba y bueno, aquí entre nos, ¿verdad? A mí me gusta la tecnología. Y cuando yo escuchaba este tipo de sermones, bueno, no es que lo creía, pero me sentía mal porque yo conocía a mi alrededor muchos jóvenes que estaban usando, no como ahora, pero estaban usando la tecnología y su deseo era alcanzar a otros. Y Mm, ese mensaje entristecía mi corazón porque si ellos lo oían, posiblemente ellos podían dejar de hacer lo que estaban haciendo. Pero ujú. después, en la pandemia, ver esos mismos consiervos usando las redes sociales. Bueno, hubiera sido una muy buena oportunidad para decirle, hermano, y no, no que no usaba, pero no. Yo creo que fue un buen tiempo, Misericordia. misericordia, y decirle, qué bien lo estás haciendo, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque no éramos nosotros quien estaba preparando el corazón de aquel consiervo, sino era el mismo Dios diciéndole Amén. que lo necesitaba. Y he visto iglesias permanecer, crecer y innovar. Nos tocó innovar, hermana. No sé cómo hicieron ustedes allá, pero innovamos aquí en Perú. Pienso que igual, como le comentaba, de esa temporada, de esa oportunidad, pues nació el programa de Wow, podcast, ahí está. Enciende. Y gracias a Dios el Señor nos ha permitido todavía permanecer, Mm, porque tocando el tema de los cambios, ¿verdad? Las sí, fortalezas, a la innovación, no, son temporadas que la innovación no solo va a ser temporal, sí, hay cosas que también tienen que permanecer, no solamente ajustarme al momento sí. y después olvidarlo Ujú, y seguir de regreso, ¿verdad? Porque el punto no es, las oportunidades se dan no para que regresemos atrás, sí, sino que sea una herramienta para poder nosotros seguir avanzando sí, y ver qué más Dios tiene. sí, Sí, quizás al inicio de toda situación uno entra con una mentalidad completamente diferente a cómo termina. sí, sí, señor. Y el propósito es poder tener una mente abierta a lo que el Señor quiere hacer. No limitarnos, Ujú, no permitir que nuestra mente llegue a cuatro paredes, sí, si lo podemos decir de esa sí. manera, o que quede en una cajita. Ujú, El Señor quiere activar nuestra mente a que pueda ver más allá de lo que actualmente estamos viendo. Y eso nos crea, pienso yo, que nos crea personas visionarias. si nosotros comenzamos a mirar lo que nos dice el libro de Génesis, justo estamos estudiando Génesis, dice que fuimos hechos o creados a imagen Y y semejanza. semejanza de Dios. Wow, eso trae muchas implicancias. Sí. Dios nos ha hecho hombres y mujeres con mucha capacidad. Ahora entendemos que las experiencias de la vida quizás han afectado nuestro carácter, nuestra autoestima, Mm, pero yo he mirado de primera mano cómo Dios a lo que quizás ante los ojos de muchos no pensaban que podía hacerlo, han sido grandes hombres y mujeres de Dios que se han levantado y han tomado la misión de Dios y han creído que son especiales para Dios. Y segundo, que su, su identidad está en Cristo. Entonces, eso es bueno, pero también tenemos que ser justos, porque podemos ser muy color de rosa y todo decir, y todo ha habido, ¿no? También hemos visto debilidades, Mara. sí. Y si yo personalmente voy a decirlo, hemos visto que también esa debilidad expuesta ha sido una dependencia de lo material. Mm. Hemos sido personas muy, ahora justo estamos con nuestras tablets, con nuestros celulares. Predique, pastor. Ay, Predique. perdón, 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 perdón. Es- Hable.
Gracias, Que hermano, su por... sierva escucha. No, pero no, realmente todo lo que tenemos, la virtualidad y todo es Sí, muy necesario. Pero hemos visto la dependencia. Por ejemplo, cancelaciones de eventos, disminución de donaciones, pusieron en manifiesto la desesperación o desesperanza, ¿no? wow. Mucho comenzó a tomar importancia y eso fue la debilidad muy grande. En lo material, en el apoyo del corazón hacia las cosas materiales. Eso fue la esperanza. Y hasta el día de hoy Sí. podemos ver los efectos de esas reacciones, ¿Mm? porque, y me lleva a la pregunta, ¿cuál sería su consejo, pastor, para un miembro que por alguna u otra razón dejó de congregarse? Ujú. Y quizás al ver porque hubieron tantas situaciones post Sí, pandemia que muchas personas llegan ahora a enfocarse en lo que les faltó en ese momento sí, o quieren prepararse por si viene otra situación igual o sí. peor. Entonces, quizás en su mentalidad puede estar el que necesito estar listo, Ujú. ya sé lo que me faltó, Sí, ahora no quiero que me falte, sí, correcto. ya sé cómo prepararme, Sí, entonces necesito poner otras prioridades para sí, prepararme en caso de que llegue. ¿Cuál sería su consejo a una persona que nos puede estar escuchando en cualquier parte del mundo sí. que por alguna otra razón en estos momentos no está Ujú. congregándose o dejó de hacer lo que estaba haciendo? Sí. Am, Entendemos que naturalmente como hombres, una de las, tenemos, así Dios nos ha creado, poder estar, anhelar estar preparado. Lo primero que, si usted ha dejado de congregar, usted hay temor en su corazón que eso vuelva a pasar y usted quiere estar preparado, pues le tengo una buena y mala noticia. Voy a empezar por la mala, es que nunca lo estará. Porque el problema más grande del ser humano siempre ha querido es tener el control y nunca lo vamos a tener. Sí. Entonces siempre va a haber algo de carencia en nuestra vida. Yo creo que lo que nos va a ayudar a entender y proseguir hacia la meta que Dios ha trazado, el gran llamamiento, es las palabras de Pablo que vienen a mi mente. Yo sé, dice Pablo, sé estar contento Mm, en la abundancia y sé también estar contento en la escasez. Entonces, algo que necesitamos entender es el contentamiento, ¿no? ujú, Y también sí, entender de que en esa situación que hemos vivido o viviremos, debemos entender que Dios está en control. Y si tú has dejado de congregar, porque quizás no solamente el elemento faltante en tu vida ha sido lo material y es lo que es el temor en tu corazón, quizás has perdido un ser amado y eso también ha afectado tu vida. Quizás tus palabras son porque Dios dejó que esto pasase, pero debemos entender que vivimos en un mundo caído donde el pecado, la enfermedad, la muerte es parte de nuestra vida. Entonces, si tú te has alejado de Dios, si tú te estás preparando lejos de Dios, déjame decirte que estás menos preparado. Pero amén. si no sabes qué hacer, pero tienes a Dios, yo estoy completamente seguro que estás listo. Porque si Amén. Dios está contigo, tú vas a saber enfrentar cualquier situación en tu vida. Así yo que Sí, te animo a tener contentamiento y a amén. poner tus temores y tus dudas a los pies de Cristo, que vuelvas tu corazón a Cristo y comiences a confiar y recuerda como cuando confiabas en ese principio y adorabas a Dios y orabas a Dios. Quiero decirte este día que puedas retomar ese tiempo de íntima comunión con tu Dios. Y ahí Dios va a avivar el fuego en tu corazón. Amén. Sé que recitaba un versículo, ¿verdad? Filipenses 4 del 11 al 12. Pero el versículo 13 es un versículo globalmente conocido. Y lo quería leer porque yo creo que todos hemos escuchado este versículo y todos hemos usado este versículo.
Y dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Amén. Y Amén. muchas veces usamos este versículo. Me recuerdo que en un episodio, no me recuerdo el número del episodio, hablábamos con respecto a esto, cómo nosotros podemos mal usar los versículos, ¿verdad? Y tocando el tema del ejercicio, Oh, sí lo escuché este podcast. ¿cuántos de nosotros usamos Filipenses 4:13? ¿Verdad? Con la imagen de pesas, con la imagen de alguien, ¿verdad? Haciendo algún tipo de ejercicio. También lo he visto en imágenes de persona corriendo Sí, y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero usted tocaba un punto, encontrar contentamiento en el tener sí, y en el no tener. correcto. Y esas palabras que usted usó, Pablo mismo las dice en el versículo 12. Ujú, Un versículo antes del versículo que usamos para motivarnos a hacer un hábito saludable. sí, Y el versículo 12 dice, Pablo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sí, señor. sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Amén. Y después comienza el 13. ¿No? Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Sí, Entonces, no estamos diciendo que no puede seguir usando este versículo si le motiva en alguna área de su vida, pero también queremos que este versículo sea una ancla sí. en sus hábitos internos, Amén. de esa sanidad interna. Ujú, Porque cuando nosotros llegamos a aprender, a mi Pablo dice que ha aprendido el secreto de vivir. ujú, Él nos da una clave acá. sí. Este es uno de los secretos para vivir, el poder llegar a encontrar ese contentamiento que usted estaba hablando ahorita. Y ese contentamiento no viene, no se ejerce Ujú. si no es por medio de Cristo. Amén, así es. Y ahí en el mismo Filipenses encontramos que Pablo menciona y él dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo se encarga de dejar a los filipenses una muy buena iglesia, pero de recordarles, hermanos, que todo en esta vida es pasajero. Amén. Yo entiendo las necesidades que podemos tener, pero son necesidades temporales. Sí. Debemos encargarnos de poner nuestros ojos en las necesidades eternas, que sean suplidas esas Ujú. necesidades eternas. Entonces, hemos visto la dependencia en lo material y Pablo nos da el consejo, sean contentos, conténtense con lo que Dios ha dado, mucho o poco, pero también una debilidad que hemos podido mirar son las dificultades para mantener la unidad. No sé si te ha pasado, Imara, pero Sí. los puntos de manera de pensar, voy a traerlo al ámbito pastoral, algunas diferencias de opiniones, cómo enfrentar la pandemia. A mí me ha tocado, yo he visto iglesias dividirse, iglesias, no denominaciones, no, sino divisiones internas. ¿Por qué? Porque eh, voy a ser muy transparente con esto. Mm. Los métodos de cómo deberíamos enfrentar la pandemia fue uno de los temas. Yo sé que no puedo ser muy detallista por las razones de las restricciones, Ujú, ¿verdad? Que tenemos en las plataformas, pero, ¿verdad? Tú debes colocarte esto o debes hacer esto y si no lo haces, tú estás mal. Pero ujú, había otro grupo que decía, no, tú no te pongas esto por estas razones, porque si lo haces, y he visto la iglesia dividirse. Algo que nos ha servido mucho, hermanos, los que nos escuchan, y yo sé que como pastores queremos tener el control muchas veces. O sea, queremos decirle a nuestros miembros que hagan lo que yo creo y pienso. Pero algo que mientras oraba y leía la escritura es algo llamado, hermanos, es la libre conciencia. Entonces, yo tuve que optar porque el miembro pueda tener una relación genuina con Dios. Y si la Biblia no me lo prohíbe, pero tampoco la Biblia me lo dice que haga, Dios nos ha dado una conciencia a cada uno. Entonces ujú, venían, hermano, me decía, pastor, yo tengo que trabajar y me han dicho que tengo que hacer esto. ujú, ¿Usted qué me dice? Yo le digo, hermano, usted tiene que trabajar y llevar provisión. Usted no va a hacer esto porque usted está jugando o usted se divierte o por moda. Entonces, pastor, y si me pasa algo,
Usted tiene que confiar en Dios. Confía en Dios, pero eso es algo que usted tiene que hacer. No es algo que yo debo decirle que hacer. Entonces, hemos guiado a la iglesia a orar por toma de decisiones, ¿no? Y Sí, si querían hablar conmigo, pues podían hacerlo, pero era Dios primordialmente. Entonces, hemos visto la dificultad de mantener la unidad. Ahora, ¿qué más no se puede decir en las iglesias de la sí, localidad? sí. Yo creo que, y la unidad es tan importante que creo que en lo que usted comentaba, estas oportunidades, si Dios las permite, no es para que lleguemos a una desunidad, sino que es para unir más el cuerpo de Cristo, que me lleva a este punto, la intencionalidad que necesitamos ser como iglesia. Ujú. Tenemos que tener esa intencionalidad de respetarnos, tenemos que tener la intencionalidad de poder apoyarnos, de poder sentir la libertad de aconsejarnos y recibir el consejo. Entonces, con el punto de la unidad, si lo venimos así, Ujú. mismo Jesús oró por la unidad del cuerpo de Cristo. Y a mí siempre me impacta cuando Jesús en Juan 17 hace una oración tan larga que incluye y abarca todos los puntos que como iglesia llegamos a ver. Bueno, Y una de ellas es la unidad. ujú. Y esta oración fue la última oración que Jesús hizo antes de ir a la cruz. Sí, Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús ya tenía pendiente y quería cubrir cada necesidad que se iba a dar en la iglesia, nos toca a nosotros venir a obedecer. sí es. Como hijos de Dios, si ya sabemos que Jesús lo oró, es porque sabemos que nos falta y la necesitamos. Pero ¿qué dice Jesús? Si ya la oró, accionar en fe, Amén. en provocar esa unidad. Así es. Porque ahí, en nuestra obediencia y en nuestra acción, cumplimos lo que la palabra de Jesús fue dicha en esa oración en Juan 17. Amén. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro punto de referencia a Dios y venimos a confiar en Dios, podemos venir a entender lo que la iglesia necesita hacer Sí, Señor. y la necesidad y también, ¿verdad? Venir a ponerlo acá de la iglesia necesita ser unida. Ujú. Y usted decía, no es hablando de dominación, Sí, estamos hablando de la iglesia la en iglesia de sí. Cristo. Entonces, en este tiempo, si esto es presentado como una debilidad que surgió, la importancia que es, ok, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? Ujú. Porque algo que el Señor a mí me estaba enseñando en estos días es muchas veces nos enfocamos en lo que ya pasó, en lo que ha pasado y turbamos nuestra mirada de ver lo que Dios puede hacer en el futuro. Muchas veces, y Dios me traía la referencia me traía dos ejemplos. Uno era Nehemías, Ujú. cuando iba a reconstruir las murallas de Jerusalén. Leemos el versículo y quizás cuando pensamos en Nehemías y en las murallas, llegamos a Nehemías 4, donde comienza, ¿verdad?, a construir las murallas. Pero ¿qué tal si ahora ya sabemos que él comenzó? ¿Por qué no llegamos a ver también el final de que él la construyó? No es que solamente comenzó, porque podemos comenzar y dejar las cosas a medias, pero él terminó la obra. Entonces, si nosotros traemos una meta de poder completar una obra, no nos enfoquemos solo en el principio. Sí, El otro ejemplo que el Señor me traía era en Ezequiel 37 de los huesos secos. sí. Viene Dios, le habla al profeta y le dice, lo lleva al valle, al inicio del capítulo, pero también en el versículo 14 ya vamos viendo completo lo que el Señor venía hablando del inicio. Entonces, no enfocarnos en lo que ya sucedió, no enfocarnos en lo que ha pasado, sino en comenzar a ver de ahora en adelante cómo Dios va a completar lo que ya Él dijo. Amén. Y eso transforma nuestra manera de pensar, Sí. porque no es venir a razonar en nuestra lógica. ¿Qué es lo que el Señor nos está guiando? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Y es poder ver la iglesia de Dios como una obra terminada.
La importancia que es, ¿verdad? Lo que es tener esa unidad y ser intencional. Creo que eso resume lo que estaba comentando, Así es. de poder tener esa intencionalidad y poder el punto, ¿verdad? No solamente que memoricemos versículos, los prediquemos o los aconsejemos, sino que también los practiquemos. Amén. Y tomando este verso que mencionas, esta oración de Jesús, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. Qué importante, la unidad Sí, no solo tiene un efecto interno de la iglesia, no fortalece a la iglesia y nos mantiene unidos, enfocados en lo que Dios nos ha llamado a hacer, sino también tiene implicancias externas. sí, Jesucristo estaba orando porque la unidad sea un testimonio vivo para que otros puedan creer en Él. Y sí. si nosotros seguimos leyendo, Él dice, ¿cómo vamos a demostrarle al mundo que somos sus discípulos? Amándonos. Entonces, el Siendo amor, unidos. ajá, sí, correctamente. Sí, Entonces, la unidad tiene estas sí. implicancias y sí, lamentablemente, ha hecho mucho daño en este tiempo de pandemia los conceptos, el tipo de pensamiento. Pero también, Imara, tenemos que entender que esta pandemia nos ha dado lecciones. Y Ujú, una de ellas considero personal la lección que el Señor nos ha dado es que nos ha enseñado humildad, mm, ¿no? Y cuando hablo de humildad, no estoy hablando de escasez, bueno, vino la escasez también, pero no estoy hablando de esa humildad, sino la humildad de reconocer que somos hombres frágiles, reconocer que tengo fortalezas, pero también debilidades. debilidades en mi vida. Entonces, Wow. la pandemia nos ha dado una lección de fragilidad, de Ujú, que nuestra vida es temporal, efímera. Es como la hierba del ujú. campo, es como la neblina, tantas metáforas o ejemplos que usa la escritura para darnos a conocer. Y aquí creo yo importante que apartado de Dios, No podemos hacer. nada podemos hacer. Sí, y la importancia que nos lleva a que en este tiempo nos hemos conocido como personas Así es. individualmente. Y eso es muy importante. Las debilidades no son malas, las debilidades nunca se van a ir de nuestras vidas. Sí, Las debilidades siempre van a estar ahí, al igual que nuestras fortalezas. sí, Y es solo aprender a buscar fortaleza en nuestras debilidades así es. y poder usar nuestras debilidades para bien. Así es. Porque si nosotros no tuviéramos debilidades, ¿cómo vamos a unirnos como cuerpo? Mm, Porque las debilidades de una persona son las fortalezas de otras así es. y las fortalezas de otras son las debilidades de otra persona. Y ahí, así como cuerpo, venimos y nos apoyamos y es lo que, cerrando el tema de la unidad, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que trabajemos como un cuerpo unido Sí, y usar nuestras debilidades y fortalezas para apoyarnos. Y también me lleva para poder extender el reino de Dios. Entonces, las debilidades siempre van a estar, entonces conocernos de cuáles son nuestras fortalezas, sí, cuáles son nuestras debilidades. Usted tocó un punto y es que en este tiempo llegamos a ser sensibles. sí. La humildad de reconocer que sin Dios somos nada, también nos lleva a tener una sensibilidad a Dios. Ujú, Aunque tal vez este tiempo pudo haber afectado relaciones, la relación vertical, que es sí, nuestra relación con Dios, o la relación horizontal, que puede ser con nuestros hermanos. sí, Pero si estamos tocando el tema, es porque todavía ve Dios que hay tiempo, tiempo de restaurar y tiempo de reiniciar esa relación vertical, de retomarla sí. y también de retomar esas relaciones horizontales. Definitivamente yo considero que no puede existir buenas relaciones horizontales Ujú, si la vertical, la relación con Dios está bien. Entonces, eh, en este tiempo que nos ha tocado de experimentar, y tú justo lo comentabas, era reconocer nuestra condición. Y hablando en Gálatas, capítulo 2 versículo 20. El escritor Pablo dice lo siguiente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es muy importante.
Ese Sí. texto bíblico me ha ayudado a ubicarme en el lugar correcto. Y aquí hablando un poco desde la perspectiva pastoral, he visto cómo consiervos míos se han agotado Mm, por querer quizás hacer el trabajo de Dios para su iglesia. Y no puedo negar que en un momento al inicio de todo esto y en los procesos que Dios nos da como pastores en la iglesia, nos agotamos. Wow. ujú. Si pudiera darle testimonio que en este tiempo el tener la visita de ustedes, de Pastora Marta y Mara, ha sido un recargo de nuestras fuerzas, porque no solo ustedes están aquí en Perú para que puedan venir a servir, sino para recordarnos el gran amor de Dios. Y así es como Dios se está revelando en nuestras vidas, y así es como Dios se ha revelado en la pandemia, hacernos saber que necesitamos poner en práctica, no solo intelectualmente. Dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, dice la Escritura. Ahora Sí. Cristo vive en mí. Y ahora mire, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Eso es, creo yo, la gran lección que Dios nos ha dado. ¿No? Debemos vivir para Cristo. Amén. Debemos rendir nuestra vida para Cristo y debemos aprender a depender de Cristo. Amén. Creo que Pastor no pudo haber cerrado con un versículo más preciso para lo que estamos hablando como Gálatas 2:20, porque anteriormente de toda situación, circunstancia que nosotros pasemos, hay un yo anterior, Exacto. ¿verdad? Un yo antiguo. Cuando nosotros sobrepasamos toda situación, se crea una nueva persona, una nueva perspectiva, una nueva fe, si se puede decir así, porque se agrega a la fe que ya teníamos. Es como que la fe se va siendo edificada en Sí, nuestra Señor. vida. Y este versículo que habla, me encanta cómo cierra porque reconoce lo que Jesús hizo. Sí. Like, puede haber un yo antes Sí. y puede haber un yo después, porque Jesús murió en esa cruz. Amén. Y no solamente murió, sino que resucitó. Y hasta el día de hoy no ha habido otra persona que haya resucitado. Sí, Señor. Él es el único ejemplo perfecto de esa resurrección y yo creo que en este tiempo me lleva a expresar de que resucitemos Amén. como iglesia, Sí. ¿verdad? Yo sé que hay fortalezas, ha habido innovación, ha habido cosas nuevas que se están practicando, cosas nuevas que exaltan y glorifican el nombre de Dios, pero no nos conformemos con eso, sino que seamos una iglesia viva. ¿Por qué? Porque Cristo vive en cada uno de Amén. nosotros. Y poder ser una iglesia que no llegue de nuevo a acostumbrarse, Sí. sino que si ya conocimos que como iglesia hay creatividad, si ya conocimos que como iglesia podemos innovar, Sí. la pregunta es, Dios, ¿qué más? Sí. ¿Qué más quieres? No esperemos que llegue una catástrofe, no Sí. esperemos que llegue una situación para invitar a Dios a que Él siga siendo creativo, a que Dios mismo siga innovando, Sí. que nosotros podamos ser esos instrumentos que lleven la creatividad de Dios y la innovación de Dios a realidad acá en la tierra para que las personas físicamente lo vean. Sí. Y Pastor, muchas gracias por el tiempo que nos ha prestado, por su perspectiva, porque es tan importante poder también escuchar la perspectiva de un ministro y de un pastor, porque ya lo ve en otro lente. Sí. Y hablar de las experiencias y poder compartir ya abre el espacio a que personas también puedan recibir. Amén. Y de verdad que ha sido un tiempo tan bonito. Muchas gracias por este tiempo que ha dedicado, por el espacio. Estamos en un nuevo estudio. Esperemos que no sea la primera y última vez, Sí. ¿verdad? Y a ver qué Dios más tiene. En este tiempo, antes que le permita al pastor despedirse, este tiempo que estamos acá en Perú, vamos a poder tener una serie de 2 episodios y creo que estos episodios son bien ministeriales.
Y el Señor sabe lo que hace, ¿verdad? Y honestamente esperamos que sea de bendición para su vida y que usted pueda escuchar y personas que tal vez están en Estados Unidos puedan ver y también identificarse que también aquí en Perú se hizo iglesia, que aquí también en Perú el Señor se glorificó. Amén. Y también invitamos que así como en nuestra nación tuvimos debilidades, también aquí en Perú hubieron debilidades. Pero ¿qué es que hacemos con las debilidades, verdad? Y es poder conocernos y poder ver cómo buscamos apoyo. Amén. Así es. Muchas gracias, Imara. Para mí también ha sido un gran privilegio estar en este espacio y un gran privilegio también aquellos que se han conectado. Esperemos que sea Dios hablando a sus vidas Amén. y muchas gracias. No, gracias, pastor. Ya que estamos finalizando, muchas gracias por haberse sintonizado con nosotros. Este episodio estamos una vez más para las personas que tal vez se conectaron un poquito tarde. Lo vamos a estar transmitiendo por medio de Facebook Live en la página de nuestra iglesia, que es Centro Cristiano Internacional, al igual a que por medio de YouTube, que es Prédicas CCI. También lo tenemos en Instagram, se transmite por Instagram Live. Entonces, si usted no sigue esa plataforma, siéntase en la libertad de poder escuchar este episodio, que es un episodio, edición especial, un podcast internacional por primera vez, pero sabemos que no va a ser la última vez si el Señor lo permite. Y tuvimos a nuestro pastor él está pastoreando aquí en CCI Perú. Y, pastor, discúlpeme, se me olvidó. No te preocupes. Habíamos hablado de la introducción del pastor, ¿verdad? Porque tenemos un testimonio acá que testifica Oh, sí, del pastor, pero sí, nuestro pastor acá en Perú ya ha estado acá por mucho tiempo sí, y conoce los procesos porque ha estado como miembro, sí. como nuevo creyente, No, como miembro, servidor en todas las áreas. servidor en todas las áreas, como líder de célula, Universal. líder de joven también De estuvo. matrimonio jóvenes, ministerio de alabanza, Ujier, todo. Todo terreno, cuatro Sí, por cuatro. amén. Como hablábamos con Pastora, ¿verdad? En una de las reuniones. Y sí, él ha estado sirviendo acá en CCI Perú ya por mucho tiempo y de verdad que un testimonio, ¿verdad? De cómo el Señor permite que las personas permanezcan en sus caminos Sí. y a su servicio. Así que si ustedes tienen pueden seguir también nuestra página de la Iglesia Centro Cristiano Internacional acá en Perú. La tenemos también en Facebook. En Facebook, ¿Cuál es? Instagram, CCI Perú Ventanilla. CCI Perú Quintanilla. Por favor, dele like, dele follow para que también apoyemos a la iglesia, ¿verdad? El pastor transmite sus prédicas, así que también lo invitamos a que sigan las prédicas de CCI aquí en Perú y que podamos apoyar acá a la iglesia también. Tenemos iglesia en Colombia y también en Nicaragua, así que el Señor ha sido fiel Amén. y también no sé si el Señor nos va a llevar a hacer podcast allá, pero le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Así que gracias por sintonizarse con nosotros, gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta palabra sea de bendición. Si usted tiene alguna petición, siempre póngala en los comentarios. Nos va a haber personas que va a estar orando por esas peticiones. Y sí, muchas gracias, que Dios les bendiga y esperamos vernos en el próximo. Estése sintonizado porque en el próximo episodio vamos a tener una invitada especial y también vamos a seguir con la serie ministerial, ¿verdad? Entonces, que Dios les bendiga y que pasen una muy linda noche. Hasta luego. Bendiciones.